Voy a presentar dos trabajos sobre diagnóstico. El primero de ellos tiene su fundamento en un artículo que publicó el doctor Michael Baezi, o el grupo del doctor Michael Baezi en el 2012, en el que ellos proponen una técnica sencilla que mide la impedancia de la mucosa y que permite discriminar entre individuos con y sin enfermedad por reflujo. Ellos atribuyen las diferencias a cambios en la conducción eléctrica como efecto crónico del reflujo sobre la mucosa, y en esta pequeña representación esquemática vemos aquí que es un método que se puede hacer de manera por vía endoscópica. El catéter pasa por el conducto de trabajo de un endoscopio convencional. Tiene en su punta dos electrodos que permiten medir la impedancia entre ellos, o sea, la resistencia al paso de la corriente eléctrica, y en este estudio hicieron mediciones en los casos en los que hubiera lesión, a los 2, a los 5 y a los 10 centímetros. Este grupo de autores presentó en la Semana Nacional de Enfermedades Digestivas de los Estados Unidos este trabajo, cuyo objetivo fue establecer las diferencias en los valores de impedancia de la mucosa de esófago en pacientes con enfermedad por reflujo, esofagitis eosinofílica, comparados con pacientes sin enfermedad por reflujo. Es un estudio transversal en el que se incluyeron 139 pacientes, se les midió a todos impedancia en la endoscopia inicial, se hicieron biopsias esofágicas y además se hizo una monitorización de pH inalámbrico de 48 horas. Las mediciones de impedancia se hicieron en 3 sitios, a los 2, a los 5 y a los 10 centímetros, como lo habían referido en su estudio previo, y distribuyeron a los grupos de acuerdo a las categorías en 3 categorías. Si eran pacientes con reflujo, aquellos que tenían endoscopía y o pHimetría positivos, pacientes con esofagitis eosinofílica, aquellos que tenían más de 15 eosinófilos por campo de seco fuerte en sus biopsias, o aquellos sin enfermedad por reflujo y sin esofagitis eosinofílica, aquellos con endoscopía y pHimetría e histología negativos. Lo que encontraron es que los valores muy bajos, en pacientes con esofagitis eosinofílica encontraron valores muy bajos de impedancia en los 3 segmentos medidos, tanto en los segmentos distales como proximales del esófago, mientras que en los pacientes con enfermedad por reflujo encontraron que los valores de impedancia fueron bajos en el segmento distal del esófago, muy cerca de la unión. Sin embargo, fueron aumentando con respecto en las porciones. Y los pacientes sin reflujo, en todos los segmentos evaluados, los valores de impedancia fueron altos, de tal forma que valores muy altos de impedancia, alrededor de los 4.000 ohms, a los 2 centímetros, descartaron de manera estadísticamente significativa la presencia de enfermedad por reflujo o esofagitis eosinofílica. Valores bajos a los 2 centímetros y de aproximadamente 500 ohms tenían una posibilidad muy alta de ser esofagitis eosinofílica, cuando también los valores en el tercio medio eran bajos, también de manera significativa. Y los valores bajos a los 2 centímetros con valores mayores a los 5 centímetros predijeron enfermedad por reflujo significativamente. Estos son los sitios donde las mediciones fueron más constantes, por lo que ellos proponen que los 2 centímetros y los 5 centímetros son los sitios adecuados para medir la impedancia de la mucosa. Con estos resultados, ellos concluyen que los valores de impedancia de la mucosa a los 2 y 5 centímetros por arriba de la unión esofagogástrica distinguen entre individuos con enfermedad por reflujo, esofagitis eosinofílica, y individuos sin enfermedad por reflujo, lo que puede obviar la necesidad de pHimetría y toma de biopsias. Sin duda creo que este es un trabajo interesante. Yo creo que vamos a estar oyendo más de esta técnica y probablemente sea una técnica que pudiera venir para quedarse. Es una técnica sencilla, con fundamento, que pues, creo que tendremos que estar al pendiente de lo que suceda con ella en los próximos años. Otro estudio que quisiera presentar es
está basado en que es de un grupo mexicano, del de doctor Enrique Cos, que a lo mejor anda por acá. Es basado en el antecedente de que la contracción postdeglución en la unión esofagogástrica ha sido propuesta como un mecanismo de la motilidad esofágica que puede prevenir el reflujo. Utilizando manometría de alta resolución, el doctor Cos y sus colaboradores describen una nueva métrica denominada integral contráctil postdeglución de la unión esofagogástrica, repetir nuevamente el término, de la unión esofagogástrica. El objetivo de este trabajo del doctor Cos fue evaluar la integral contráctil postdeglución de la unión esofagogástrica en pacientes con enfermedad por reflujo y en sujetos sanos. Es un estudio transversal, participaron 98 individuos, 53 de ellos con síntomas de enfermedad por reflujo, que estaban al menos presentes 3 veces por semana en los últimos 6 meses, y 45 individuos sin enfermedad por reflujo. Se realizó manometría de alta resolución con catéter de estado sólido con el protocolo convencional y se realizó la medición se obtuvo manualmente trazando un recuadro de la parte más alta a la parte más baja de la unión esofagogástrica con duración de 10 segundos con la herramienta de medición de este software particular, y todos los individuos tomados en cuenta tenían una unión esofagogástrica tipo 1. En este esquema puedo presentarles de manera gráfica dónde se toma la medición, es decir, ellos corrían el ratón de este segmento hacia este segmento, son 10 segundos, y tomaron el valor promedio de 10 mediciones, tanto en los pacientes controles sanos como en los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva y en aquellos con enfermedad por reflujo erosiva. Y lo que encontraron es que sí existen diferencias entre estos grupos. Estos son los valores de la integral contráctil. Este es un índice de la integral contráctil que también obtuvieron al sacar el promedio de las 10 degluciones y dividirlo sobre una basal. Y entonces la conclusión que ellos tienen es que existen diferencias en la integral contráctil postdeglución de la unión esofagogástrica entre pacientes con enfermedad por reflujo y sujetos sanos. Y de hecho también hacen una hipótesis para justificar las diferencias que también hay entre el grupo de enfermedad por reflujo, los pacientes con enfermedad erosiva y no erosiva, de que probablemente el reflujo induzca disfunción en las propiedades de la contracción postdeglución. Evidentemente es un primer trabajo que requiere más estudios para evaluar el valor clínico. Con respecto al tratamiento, voy a presentar varios trabajos, pero básicamente en dos áreas. Una es la terapia de estimulación eléctrica del esfínter esofágico inferior, de la cual se presentaron 4 trabajos durante la DDW 2016. Para quien no esté familiarizado con él, es un tratamiento antirreflujo que consiste en la estimulación eléctrica del esfínter esofágico inferior para mejorar su función. Se requiere la colocación por vía laparoscópica de un dispositivo, que lo estoy señalando en este momento, que tiene unos cables que con unos electrodos se colocan en la unión en el esfínter esofágico inferior, y puede ser incluso modulado en cuanto a la frecuencia de la estimulación eléctrica y la temporalidad por medio de telemetría. Uno de los trabajos del doctor Lavens son resultados preliminares de una corte de pacientes tratados con esta terapia de estimulación eléctrica. De 89 pacientes que serán seguidos a 5 años, 39 de ellos ya contaba con seguimiento a 6 meses, y estos son los resultados que ellos presentan. Reportan que el 92% de los pacientes tienen una mejoría en su calidad de vida con respecto a la basal, y con este cuestionario de calidad de vida el puntaje mejoró de 22 en basal a 8 con una diferencia significativa. También determinaron la exposición esofágica al ácido, que fue menor a la basal, disminuyó de un promedio de 11.7 a 5.1%. La regurgitación moderada a severa disminuyó de 70 a 27%, y el 80% de los individuos se encontraban sin tratamiento. Un 7% usaba el tratamiento con inhibidores de bomba de protones de manera intermitente, y 13% lo continuaba usando
diariamente. Otro estudio muy semejante al anterior es un estudio abierto de pacientes también tratados con terapia eléctrica, de estimulación eléctrica. Nada más que en este caso presentan los resultados a largo plazo, a 4 años. Es un grupo también, al igual que el anterior, un grupo muy pequeño, 15 pacientes, que reportan resultados bastante semejantes al anterior también. Mejoría en el cuestionario de calidad de vida específico para reflujo, que de 3 contra 9 en el basal, y basal con IBP, y de 3 contra 24 en basal sin IBP, donde 3 es mejor calidad de vida que 24. De igual forma que en el estudio anterior también encontraron que la exposición al ácido fue menor, se modificó del 10% al 4% aproximadamente en 4 años, algo que fue significativo, y un número bastante semejante, 87%, suspendió el uso regular de IBP y denominan ellos uso regular de IBP al uso de menos del 50% de los días o del tiempo. En este grupo de 15 pacientes hubo un evento adverso serio, que fue la erosión de una coronaria por una malla colocada para manejo de hernia hiatal, que me imagino que se habrá hecho simultáneamente, no lo describen, y que se resolvió quirúrgicamente, no hubo mortalidad, pero bueno, vale la pena destacar este evento adverso. Otro estudio, y que es un estudio muy semejante a los anteriores, pero como característica particular es un estudio multicéntrico, internacional, en el que participaron también pacientes mexicanos, los autores son del grupo del doctor Miguel Ángel Valdovinos. Es una corte de pacientes que tenían respuesta parcial a los inhibidores de bomba de protones y que también fueron sometidos a esta terapia. De 42 pacientes, 37 de ellos completaron el seguimiento a 1 año. Se aplicó el mismo cuestionario de calidad de vida específico para reflujo, el cual mejoró de 31 sin IBP y 17 con IBP basales a 5, diferencia significativa. La exposición esofágica al ácido también mejoró, valores muy semejantes a los estudios previos del 10 al 4%, y también en valores muy semejantes a los estudios previos, 81% de ellos se encontraban sin IBP, habían suspendido el IBP, 8 lo usaban de manera intermitente y 11 lo usaban de manera regular. En este estudio además se evaluó algunos otros cuestionarios de calidad de vida o de actividad, y uno de los relevantes es que la afectación en la actividad por el reflujo disminuyó a 0 con respecto a las basales, 60%, que es bastante significativo en aquellos pacientes que se encontraban sin IBP, y 20% con IBP contra un 0%. Se presentaron 2 eventos adversos, uno de ellos no relacionado, que fue una arritmia para un paciente, y el otro también fue una perforación intestinal que se resolvió durante la colocación de un trocar para la laparoscopía, que se resolvió en ese mismo momento. Otro estudio de corte biomédico se pretende, del grupo del doctor Smout, pretendió evaluar el efecto de la terapia en los mecanismos de reflujo postprandial, es decir, buscaba los mecanismos por los cuales funcionaba este método, especialmente las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Se hicieron mediciones basales y 3 meses posterior a la terapia, a la colocación de este dispositivo, con manometría de alta resolución e impedancia. Se les dio un alimento estándar a los pacientes, seguido de varias mediciones durante 90 minutos, y después los pacientes que habían, después de la terapia eléctrica, de estimulación eléctrica, se observó una disminución de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior de manera significativa, pero particularmente aquellas asociadas a reflujo, por lo que ellos concluyen que el efecto de esta terapia parece estar mediado por la disminución de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Finalmente, el otro trabajo que quiero presentarles es sobre cirugía. Se trata de los predictores de respuesta al tratamiento, a la cirugía antirreflujo en manifestaciones extraesofágicas de reflujo. El rol de la cirugía antirreflujo en pacientes con manifestaciones extraesofágicas
no está claramente establecido, así lo señalan estos autores, que de hecho es algo que creo que tenemos todos muy en mente. No existe realmente una clara asociación entre el reflujo distal y las manifestaciones extraesofágicas. Y entonces el objetivo de este estudio fue determinar los factores predictores de respuesta al tratamiento quirúrgico en pacientes con manifestaciones extraesofágicas comparadas con pacientes operados también con manifestaciones esofágicas. Fue una cohorte de pacientes sometidos a cirugía antirreflujo, ya sea Nissen o Toupet, por un solo cirujano en un periodo de 8 años. Todos los pacientes habían tenido documentación de enfermedad por reflujo con una monitorización de pH previamente. Todos habían sido seguidos cuando menos un año y se agruparon en 2 grupos, aquellos con manifestaciones esofágicas y manifestaciones extraesofágicas. Se evaluaron variables tanto demográficas como fisiológicas como posibles predictores. Y las variables de desenlace fue el tiempo hasta el inicio de la recurrencia, si la había, o el tiempo al reinicio de los fármacos, si es que lo había. Se evaluaron un total de 115 pacientes, 79 de ellos con manifestaciones esofágicas y 36 extraesofágicas. No se presentaron diferencias demográficas, ni en género, ni en peso. Los predictores más importantes de recurrencia fueron tener manifestaciones extraesofágicas como síntoma predominante. Esto fue bastante significativo. También una pobre respuesta al tratamiento farmacológico, y la respuesta al tratamiento quirúrgico fue mejor en pacientes con síntomas esofágicos y buena respuesta previa a la terapia farmacológica. Manifestaciones extraesofágicas y mala respuesta previa al tratamiento ofrecieron una peor respuesta. La respuesta para el primer grupo, para los pacientes con síntomas esofágicos y buena respuesta al tratamiento farmacológico, fue superior al 90%, mientras que aquellos que tenían mayor predominio de sus manifestaciones extraesofágicas y mala respuesta previa al tratamiento solo alcanzaron beneficio en una tercera parte, lo cual por supuesto que es muy bajo, ¿no? Las conclusiones son la impedancia de la mucosa esofágica es un método sencillo que permite diferenciar esofagitis eosinofílica, enfermedad por reflujo de individuos sanos, y que seguramente estaremos oyendo más al respecto. Por otro lado, la integral contráctil postdeglución de la unión esofagogástrica, que es una nueva métrica propuesta por un grupo de mexicanos, muestra diferencias entre controles sanos y pacientes con enfermedad por reflujo, pero evidentemente requiere mayor estudio para determinar su valor clínico. La terapia de estimulación eléctrica ha mostrado mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad por reflujo y disminuir los requerimientos de IVP. Desafortunadamente, los estudios han sido hechos como estudios abiertos. Es entendible que sea difícil hacer estudios cegados en estos casos, pero además en grupos muy pequeños, no han sido controlados ni comparados con otras terapias, por lo que pues seguramente requeriremos mayor información de este tipo para poderlo emplear con mayor confianza. Evidentemente no decimos que no sea un método útil, simplemente requiere mayor estudios para darnos mayor respaldo en la indicación. La presencia de síntomas esofágicos y la buena respuesta a terapia con supresión ácida son los mejores predictores de respuesta a la cirugía antirreflujo en pacientes con manifestaciones extraesofágicas. Muchísimas gracias por su atención.